El Sol ingresa todos los años al signo de Piscis, pero en este caso, 2025 es un ingreso muy especial porque sus regentes, tanto Neptuno como Júpiter, van a cambiar en este año y un cambio muy trascendente y muy importante porque Neptuno entra en Aries. Y el otro cambio también supremamente importante es de Júpiter entrando a un signo que es de su exaltación, que es Cáncer. Por lo tanto, Piscis está llamado en este momento a hacer algo diferente, novedoso, a reempoderarse y a empezar a ser un poco más el yo soy. Vamos a entenderlo en esta dinámica hoy en nuestro clásico de los jueves. Rafa querido, qué gusto de nuevo estar acá. Querido Juan Carlos, querida audiencia, qué gusto como todos los jueves, aquí entusiasmados, aquí exaltados justamente. Bueno, justamente para hablar del signo en cual las palabras quedan cortas, ¿no? Yo siempre digo que cuando le ponemos palabras a Piscis, lo estamos despiciando. Y un poco pensaba en esto de cómo la saga de los signos mutables en el zodíaco hacen tanta referencia al lenguaje en sí. El primer signo mutable, ¿sí?, del zodíaco es Géminis, en donde aparece un otro, aparece como el gemelo, en el cual podemos tener un diálogo y podemos asociar palabras que a su vez hacen oraciones y hacen preguntas, hacen respuestas y hacen un diálogo. Luego le sigue Virgo, ¿no?, que también lo rige Mercurio, al igual que Géminis, en el cual se encuentra el tecnicismo en la palabra. Se encuentra quizá más la parte gramatical, la parte de la exactitud de la palabra asertiva y técnica, la rotulación. Y luego le sigue Sagitario, ¿sí?, con su regente Júpiter, en el cual se encuentra el sentido a la palabra. Por eso en Sagitario está lo que es la enseñanza y lo que es la transmisión de conocimientos. Y en Piscis se diluye la palabra, también con una regencia de Júpiter, además de Neptuno. Se diluye y aparece el mundo de los símbolos. En Piscis es todo aquello en el cual las palabras quedan cortas de alguna manera, donde el lenguaje no puede acceder a esas zonas en el cual se basa más en imágenes. Como esa frase que dice una imagen vale más que mil palabras. Por eso la fotografía, ¿no? Es un arte tan pisciano. Fijémonos cómo un fotógrafo cuando exhibe, bueno, una fotografía le pone un título, ¿sí?, a su obra, pero no una explicación. Porque si a la fotografía le redactamos un párrafo y se lo añadimos, ya la estamos como contaminando de alguna manera. Tenemos también la poesía, que desde ya que son palabras, pero fijémonos cómo son a libre interpretación de cada uno. La poesía no tiene por qué tener una lógica, podemos armar una oración o una frase poética en la cual no hay una coherencia, ¿sí? Porque justamente lo que hace la poesía es brindar imágenes. Tenemos la música, que desde ya que es un lenguaje, pero es el lenguaje musical, ¿sí?, que tiene una parte virginiana muy matemática, pero a su vez justamente nos evoca distintas emociones en las cuales excede la razón. Va a ir acompañada de una letra, una canción, pero esa letra siempre pasa, ¿no? Cuando le preguntan a un artista, a un compositor, qué quiso decir, generalmente no lo dicen, ¿sí? Pero porque posiblemente tampoco en el fondo haya una explicación del todo lógica, ¿sí? Salvo algunas canciones que, bueno, son muy puntuales, que la persona recuerda muy bien el momento y el por qué la compuso, pero en sí son a libre interpretación. Entonces veamos cómo también la astrología tiene su potencial simbólico y es muy pisciana, ya que lo que hacemos es decodificar un lenguaje simbólico, el tarot mismo, bueno, y así hay otras artes. Entonces justamente, bueno, acá me parece que mismo con este programa estamos yendo un poquito en contra de Piscis, poniéndole palabras, pero bueno, estamos para hablar, ¿no? Me encanta. Tú acabas de hacer unas referencias muy importantes que quiero amplificarlas porque me parece que vale la pena. De los cuatro signos mutables. En astrología se hablan de signos cardinales, que es cuando inicia la estación, de signos fijos, que es cuando se estabiliza, y de signos mutables cuando empieza a cambiar la estación, cuando empieza a modificarse, a mutar. a ir- Y de los cuatro signos mutables, pues hay, porque son cuatro elementos. ¿Sí? Géminis, aire, Virgo, tierra, Sagitario, fuego y Piscis, agua. Entonces son los cuatro elementos. Cada uno de estos elementos hace reflejo
o es resonante a una función psicológica. El aire tiene que ver con la razón, el agua con la emoción, la tierra con los hechos y la practicidad, y el fuego con la intuición, con la visión espiritual, trascendente, con otra visión. En esta mutabilidad, lo interesante es que cada vez que se presenta la dualidad, como en Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, se presenta la gran oportunidad del contraste, de poder delinear algo según lo que no soy o según lo que aparentemente es diferente. Y en esa delineación, pues está Géminis tratando con el mundo de las ideas, del pensamiento, demostrar también el gemelo oscuro, lo que no soy, generar una identidad. No soy eso, entonces soy esto. ¿Sí? Y de ahí la gran tentación de generar polarización, porque como no sé identificarme con lo que soy, lo más fácil es polarizarme en lo que no soy. En lugar de cultivar lo que sí soy, empiezo a polarizar y a decir, no soy todo eso, y entonces lo castigo y lo busco como un chivo expiatorio y expío la incapacidad de no cultivar lo que sí soy. Lo expío a través de buscar alguien afuera, algo afuera, con quien ejecutar toda la furia y el poder humano para decir yo no soy eso. ¿Sí? Eso sucede mucho en Géminis porque las ideas son lo que nos hace seres humanos, el pensamiento, la lógica, la razón. Entonces nos consideramos y generamos identidad a través de nuestro pensamiento y de las idealizaciones que nos rodean y con las cuales nos identificamos o nos negamos. Géminis, ¿sí? Pero en esa misma dualidad, pues está los otros cuatro elementos. Con el elemento tierra, tiene que ver con las cosas físicas, materiales, y Virgo está siempre enraizado entre la polarización entre la identidad como ser soltero o la identidad como casarme. O sea, con los hechos, la identidad de tener trabajo estable con todas las prestaciones sociales o la identidad de ser más bien independiente y único, con el miedo que genera la independencia de que no va a haber para un mañana y con el, no sé, la rutina y el peso que genera mantener un horario y un trabajo estable con todas las prestaciones sociales y demás. ¿Sí? Entonces, Virgo siempre se está debatiendo en esa polaridad de hacer o no hacer entre vivir solo, auténticamente, no pedirle favor a nadie, o vivir en pareja y depender totalmente de la pareja. Entonces, está casado y quiere divorciarse, está solo y quiere casarse. ¿Sí? Entonces se debate en esa misma dualidad y ahí es donde en esa polarización empieza a hacer definición. De la misma forma pasa con Sagitario. Y Sagitario es del mundo celeste y terrestre. Está siempre en una polarización entre el sentido de la vida, de las cosas, y la vida misma. Entonces a veces se polariza entre todo tiene un sentido y todo es un para algo y un porqué, o a veces se polariza en que nada tiene un sentido y la vida es tan dura y tan radical que es absurda. ¿Sí? Para llegar a Piscis, al elemento de agua, y es donde la dualidad tiene que ver entre lo consciente y lo inconsciente, entre las formas físicas y los símbolos, entre los arquetipos, esa fuerza arquetipal, y las emociones que son el puente para cruzar hacia la misma vida y la tierra. Entonces, Piscis es uno de los signos más complicados de explicar porque no pertenece a este plano, pertenece a un plano que está trascendente. Entonces, la única forma que tenemos de acercarnos, de arañar un poco a Piscis, es a través de la metáfora, de los cuentos, de los mitos, de las religiones, del amor por lo trascendente, del misterio de la vida. ¿Sí? En Piscis es también simbólicamente el vientre materno, en donde del vientre estamos adquiriendo todas las células que necesitamos de nuestro cuerpo físico, emocional, mental, todo lo estamos adquiriendo a través de la mamá, del entorno de la madre, del entorno cultural y social, de la familia de origen. Estamos adquiriendo y tomando todo esto para formar un cuerpo que 9 meses después nace. ¿Sí? Entonces, ese símbolo es muy representativo a todo lo que sucede en Piscis. Somos totalmente receptivos y perceptivos del ambiente, de lo que sucede, somos como una esponja. ¿Por qué? Porque estamos capturando información que, ¿para qué? Para gestarnos.
Entonces todo lo que está en Piscis y en la casa 12 está en gestación, está en reconocimiento, está en recoger como una gran esponja. Y esa esponja, pues, ¿de qué la estamos nutriendo constantemente? Entonces la dualidad que se genera en Piscis es entre lo místico, los sueños, la imaginación, la fantasía, la poesía, la metáfora, el misterio de la vida y la realidad. Entonces Piscis se puede volver supremamente radical, racional, eh, rígido, estricto, en donde no deja entrar nada de lo que no tiene control y se polariza en esa zona. O se puede volver también aquel religioso que se la pasa de meditación en meditación, de mística en mística, de sustancia espiritual en espiritual, de algo de yagé, de cosas por allá, y entonces me voy al otro polo. ¿Sí? Pero en todo caso, estos signos mutables están hablando de que en estas polaridades debe existir una moral humana, un ser humano. O sea, de nada sirve ver estos signos zodiacales si no están encarnados en alguien. Y ese alguien es el que decide cómo maneja la polaridad. Si simplemente se va a uno de los dos extremos o si entiende que siendo Piscis, Géminis, Sagitario o Virgo, soy los dos. Soy el positivo y el negativo. Soy el yin y el yang. Soy el Tao. Y cuando puedo hacer una conciliación entre opuestos, entonces empiezo a vivir mejor la sustancia de este signo. Ahora, acá no estoy hablando de gente que nació en Virgo, en Piscis, en Sagitario o en Géminis. Estoy hablando de la sustancia. O sea, ahí vamos a tener planetas. Puedo tener planetas en Piscis o en Virgo. Puedo tener también ángulos, un ascendente, un medio cielo, un descendente. Puedo tener simplemente regente de una casa o simplemente Piscis puede estar embebido en una casa. Pero todos tenemos la sustancia de Piscis. Todos tenemos la sustancia de los signos mutables. Y como el Sol ingresa el 18 de febrero a Piscis, va a poner la luz de la conciencia sobre este signo. Por lo tanto, es interesante hacer todas estas disertaciones de traer ideas y metáforas para empezar a tener algún contacto con lo que representa. Sí, sí, además, bueno, ya hace aproximadamente, bueno, más de un año y medio, ¿sí? Fácil que Saturno está ahí transitando por Piscis desde marzo del otro año, ¿sí? Que está ahí pasando por Piscis y justamente lo que está intentando es darle cuerpo a Piscis, contener todo ese agua como si fuese un recipiente, ¿sí? Para poner un poco de límite de alguna manera, porque justamente al haber una disolución en la 12ª fase del zodíaco, en la fase pisciana, justamente lo que se carece es de límite, como recién vos decías con el ejemplo del útero materno, en el cual se contagia, por decir una palabra, de todo lo que sucede alrededor, de lo que ingiere la madre va al bebé. Y de lo que le sucede a la madre en todo sentido pasa directamente al bebé. Entonces, fíjate cómo es interesante que este Saturno en Piscis lo que trae también es la gran posibilidad de que Piscis, o en general nuestras áreas de Piscis, puedan tener un límite en cuanto se estaba dando en demasía hacia los demás, o también caer a tierra de que no se puede ser el salvador de todo el mundo o el salvador de alguien en particular, ¿sí? Primero hay que salvarse a sí mismo. Yo creo que esa es la gran enseñanza de Saturno en Piscis, de poder hacer esa mirada interior al poner ese límite para hacia con el afuera. Y también con esto del eje Virgo Piscis, es interesante, yo recuerdo que, bueno, cuando estudiaba en Casa 11 había algunos ejemplos de esa polaridad, ¿no? Como que si yo me ponía muy del lado de Virgo y vivía una vida en la cual veía todo a través de la lógica y de la técnica, por algún lado me va a perseguir Piscis. Por ejemplo, que al lado de mi casa se mude un centro holístico, por dar un ejemplo, o un centro espiritual, o un lugar de fe, que es lo opuesto a Virgo, como que si me estuviese persiguiendo lo pisciano. O quizá también daban el ejemplo de aquella persona que, no sé, que tiene alguna tarea muy virginiana, un contable, alguien que trabaja en la bolsa, alguien que trabaja con economía y que está como muy supeditada al estrés y todo, pero cuando llega la noche quizá toma alguna pastilla relajante como para apagar todo bien a lo Piscis o toma, no sé, algunos tragos como para sacarse el estrés, como que está utilizando a Piscis pero por otro lado. ¿Sí? Al estar tan en contacto con lo racional y vivir una vida hiperracional. Entonces, justamente, yo creo que Saturno vino un poco a balancear el hecho de que este eje no nos pasemos ni del lado exceso de la razón, ni del lado exceso
de la emoción, ¿sí? Saturno vino a poner un poco de puntos sobre las íes a eso. Y bueno, y qué mejor ejemplo de esto, el cambio de nodos, que justamente el 12 de enero el nodo norte va caminando por Piscis, el nodo sur por Virgo, por un año y medio más, para que justamente encontremos algún tipo de balance entre estas dos energías, que muchas veces se lo llama la razón y la emoción, este eje, Virgo Piscis. Y claro, ahí precisamente estás mencionando varios factores, ¿no? Saturno desde el 2023, Nodo Norte desde el 11 de enero del 2025, Neptuno, pues desde el 2011, pero Sí. es que lo interesante es que está saliendo el regente, entonces va a estar haciendo un nuevo ciclo. Ahora vimos que sale el 30-31 de marzo, ¿no? De Piscis Sí, Neptuno. 31 de marzo. Ujú. Sí, ya entra en Vuel- Aries. Vuelve el 21 de octubre, pero van a ser 7 meses en donde se sale. Eso estamos ya a las puertas, a mes y medio, Rafa. Nada, Sí. después de Entonces, 165 años. sí, entonces, pues son varios movimientos que tienen que ver con Piscis, que tiene que ver con el misterio. Voy a definir un poco misterio. Misterio y la palabra místico. Supuestamente el místico sería el ser humano que es capaz de utilizar las fuerzas misteriosas, trabajar con ellas. Sería el místico. Esa sería como la definición. ¿Sí? Por lo tanto, todos los que tenemos planetas en Piscis o ángulos en Piscis deberíamos cultivar ser místicos. Pero entonces entendamos un poco a qué se refiere. El misterio es un poco opuesto al control. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes control de tu vehículo, eh, lo manejas, sabes los cambios, sabes la velocidad, sabes el freno, sabes de qué está hecho, no te sorprende cualquier cosa porque tienes el control. Mientras que lo misterioso, tú dices, uy, tan raro lo que le pasó a este carro, mira lo que le está apareciendo ahí en la pantalla, es un misterio. Sí. Es un misterio que de repente le empezó a tener un ruido, el coche, el vehículo. ¿Qué será lo que le pasa? Entonces es un misterio, ¿sí? Entonces lo misterio es lo que está más allá del control. Es misterioso, pero es un misterio que desentrañamos y que cuando lo encontramos volvemos a tener control. Entonces digamos que el eje Virgo Piscis está radicado en eso, ¿no? Entre el misterio de la vida de lo que no entiendo, Piscis, versus Virgo aplicadamente buscando entenderlo y aplicándolo después en rutina y en control, ¿sí? Y nos la pasamos en esas. A veces nos polarizamos y decimos solo la vida existe lo que tengo control, el resto no existe. Y niego rotundamente a Piscis, niego los sueños, niego el sentido de las cosas, miro al sol y simplemente digo, ah, es una bola de fuego por su tamaño, que los átomos se han comprimido tanto que hicieron fusión nuclear, y entonces todo lo racionalizo para entenderlo y tener un control de eso, ¿sí? Cuando en realidad, pues sí, son átomos que, pero ahí está Dios, o ahí está la naturaleza, o ahí está la bios, mágicamente encendida y amaneciendo todas las mañanas desde la Tierra, ¿sí? Que es un poco el contacto con el misterio. La era moderna quiere darle a todo un de qué está hecho y para qué sirve y tener tranquilidad con ellos, ¿eh? Mientras que lo que busca el misterio es qué sentido tiene, qué significa en mí, cuál es su símbolo. Y eso es más pisciano. Entonces, en esa dinámica nos podemos echar a perder cuando nos polarizamos solamente desde el mundo de vista material, diciendo solo existe lo visible, lo que tengo control. Y cuando nos vamos a ese extremo, sufrimos enormemente cada vez que aparece un misterio. Es más, le tenemos pavor. Uy, qué peligro que me aparezca un fantasma. Qué peligro que suene algo que no sé qué está sonando. ¿Sí? Y nos aterramos tanto y nos aferramos solamente a lo que sabemos que existe. Y eso hace que el ser humano se divorcie de su sustancia fundamental, la sustancia del misterio, de lo trascendente, de lo que está más allá de sí mismo. Sí, fíjate con esto de los sueños, bueno, esto vos como psicólogo lo vas a saber decir mejor que yo, pero fíjate cómo los sueños
son tan subjetivos que no hay una interpretación única, pero más sin embargo, ejemplo, si yo sueño con que estoy en un avión que se estrella y busco en Google qué significa soñar que se estrella en un avión en el cual soy pasajero, va a haber una explicación que es universal como si fuese para todos. Pero bueno, justamente si yo llevo ese sueño a una terapia, hay que ver en sí, a ver, de por sí el significado se lo voy a poner yo a través de las palabras que le ponga en ese momento post sueño. ¿Sí? Quiero decir, es la materia prima, más bien es el sueño, no la explicación en sí, sino más bien qué es lo que yo le voy adjudicando. Entonces, de esa manera, quiero decir, si yo me agarro de la interpretación universal de qué significa esa clase de sueño, ya está estandarizado, ya está de una forma muy virginiana rotulado y explicado para cuando justamente Piscis es tan subjetivo que tiene que ver más que nada con la interpretación que uno le da. Por eso, entiendo yo, corregime, que no hay manual para interpretar sueños. ¿Sí? No, o sea, no es que el mismo sueño significa lo mismo para todos. Listo, ahora pasémoslo a astrología. Qué interesante, ¿sí? Porque entonces tenemos unos manuales de astrología que dicen Venus es el amor, Saturno es la restricción, maléfico, benéfico, no sé qué, ¿sí? Y entonces queremos hacer el manual de sueños. Es decir, teniendo un lenguaje simbólico abierto, reducirlo a unas cuantas palabras literales para decir, Júpiter te entró a la casa 9, extranjero te enamorará. Sí, y uno dice, pero por Dios, y esto es un lenguaje simbólico, como cuando se analiza un sueño. Entonces, ¿cómo es de importante salirnos cuando entramos en Piscis, de la literalidad de las cosas para entrar al mundo simbólico y más bien cuestionarnos y preguntarnos, como es un mundo del agua, Piscis, para mí, ¿qué significa? ¿Qué representa para mí el hecho de que Neptuno va a entrar en Aries? Bueno, a nivel de manuales astrológicos encontramos mil interpretaciones, pero yo en mi vida que estoy transitando en este momento, con lo que me está sucediendo, el nido vacío, no sé, la economía, cómo me está pasando, el trabajo que estoy viviendo, a mí. Por eso, acá tratamos de hacer, sí, interpretaciones generalizadas, más abiertas que predictivas, para que cada uno retome de las metáforas que vamos hablando y las sienta en su corazón. Y de ahí llegue a una conclusión propia, no generalizada. ¿Sí? Sí, exacto, además cada cual tiene su contexto. Yo no puedo hablar sobre, no sé, un tránsito y hablar exclusivamente del área de trabajo, porque quizá quien me está escuchando es una persona que ya está en edad de retiro. Entonces, ¿no? Entonces, bueno, es como todo, cada cosa tiene su contexto. Esta temporada de este Sol en Piscis va a ir del 18 de febrero hasta el 20 de marzo, ¿sí? Durante el mes de febrero no hace contacto con otros planetas, salvo la luna nueva en Piscis, que la vamos a tener el día 28, que seguramente la vamos a estar abordando, como hacemos siempre, signo a signo. Y luego ya en marzo empieza a tener contactos interesantes el Sol con otros planetas, si te parece hacer un poquito el recorrido. Claro, vamos a hacer el recorrido. Ya la pongo aquí en pantalla. Pero antes de hacer el recorrido, quisiera mencionar otro tema, Rafa querido, y es que cuando hablábamos precisamente del misterio y del control, esta es una época con tanto Piscis alborotado de por medio, que en la medida en que queremos tener más el control de las situaciones, más nos vamos a ver alejados con la incertidumbre de lo que sucede afuera. Y la invitación como tal, con todo, ahora que entra el sol en Piscis, es a darle la bienvenida a la incertidumbre en su valor como tal. Cada vez que algo sucede desde el misterio de algo que no tenía el control, sucede por una voluntad ajena a la propia, sucede por una voluntad que nos rodea, por una gran inteligencia que armoniza todo. Y de alguna manera poder tener fe, esperanza en que eso que sucede es bueno, así no lo haya tenido yo en cuenta, así no tenga yo el control de la situación, puede ser un alivio enorme y una fuente de resiliencia. Tener fe en que lo que está sucediendo es como tiene que suceder y no como yo quería que sucediera.
¿sí? Entonces, eso es muy importante, Rafa, porque cuando nos vemos enfrentados a energías transpersonales, como son Urano, Neptuno y Plutón, e incluso Quirón, estamos, estamos a expensas de algo que nos sobrepasa, de algo que está más allá de las manos humanas, de la conciencia, de la pequeña conciencia individual humana. Y poder entender que si nos entregamos a algo que está por encima de nosotros, también va a ser bueno, ¿sí? Es algo de valientes, ¿sí? Y es algo que requiere también hacer una conciliación con los complejos que tuvimos en la infancia y en la primera juventud. Porque si de entrada nuestro padre nos vulneró o abusó de nosotros, pues no podemos creer en que una voluntad externa y mayor a mí mismo pueda ser benévola, sino que inmediatamente vamos a entrar en un conflicto de que si hay algo que no se hace bajo mi control, va a ser malo, como fue malo mi papá, como fue de abusivo o como fue de nefasto, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva hay que hacer todo un trabajo interno para aprender a confiar de la voluntad que no sale y no parte de mí mismo. Y esto es lo que sucede con el misterio. Con el misterio es el destino tocando una música especial para mí, en gran resonancia, todo el alrededor, ¿sí? Es decir, una gran voluntad externa. Es curioso constatar cómo eh, decimos, yo soy una cosa y lo que me pasa es otra cosa. Lo curioso es que lo que me pasa soy yo. Yo soy ese padre abusivo, yo soy ese accidente que me sucedió, yo soy eso, ¿sí? Y cuando logro entender que yo soy ese destino y no que el destino es algo que me pasa por encima a mí, que me viola, que me agrede, que me lleva a vivir cosas que no había puesto bajo control o bajo la conciencia, ¿sí? Sino que eso soy yo también, más bien que no me había dado cuenta, ¿sí? En ese momento empiezo a conciliar las piezas del pasado y empiezo a confiar, porque cuando yo veo que gracias a ese padre abusivo que tuve, soy lo que soy en este momento, soy el resultado de todas esas situaciones, esas vulnerabilidades, y eso me ha hecho desarrollar una cantidad de cualidades que de ninguna otra manera hubiera desarrollado, pues entonces me concilio con mi propio destino y abrazo eso y entiendo el sentido de cada una de las tragedias o alegrías que he vivido. De lo contrario, lo único que voy a hacer es que voy a pelear con esas tragedias y con esas tristezas, y como estoy peleando con esas tristezas, entonces le estoy diciendo al destino, nada de lo que pase, que no esté pasado por mi voluntad, va a ser bueno, ¿sí? Y entonces voy a estar siempre a la defensiva y a la ofensiva de cualquier cosa que se salga del trazado que hice yo en mi vida. Y eso es supremamente peligroso porque eso es un narcisismo horrible, en donde yo creo tener el control de la vida y lo único que va a pasar es que entonces voy a sufrir enormemente porque el trabajo no me salió, porque mi pareja no dijo lo que quería y lo que estaba esperando, porque el salario no es lo que necesitaba, porque los impuestos subieron de más y porque siempre estoy diciendo eso que no lo controlo es nocivo para mí, es dañino, es irrespetuoso. Entonces me tengo que defender contra eso. Y ahí vemos peleando con el destino todo el tiempo en lugar de estar admitiendo la vida en el formato que viene. Entonces, lo que sucede ahora con Pisces es eso mismo. Yo quiero invitarlos a sentir que todo lo que ha pasado en la vida desde que naciste, desde que tienes conciencia, hace parte de ti. Eres tú. No es que te pasaron cosas, no es que me afectaron cosas, no, es que tú eres ese padre, tú eres ese hermano, tú eres ese hijo, tú eres ese entorno y eso ha propuesto el desarrollo de tu individualidad. Entonces, cuando tú recoges todas esas partes y armas el puzzle, el rompecabezas y te abrazas en tu propio rompecabezas, pues en ese instante empiezas a confiar en que la incertidumbre que te rodea es bella. Está la mano de Dios, está la mano de la vida, de la biología, del logos, como lo queramos llamar. O sea, si no le queremos poner nombres religiosos, pongamos el nombre de vida, que la vida sabe más. Y como sabe más, me abraza.
Bueno, creo que estás definiendo un poco lo que es el ascendente, ¿no? Que es justamente aquel signo que se manifiesta por destino y que justamente marca, es la pauta que estás diciendo, que ese destino y ese entorno sigue siendo parte de uno mismo. Pasa que, bueno, cuando uno se para muy del lado del ego, tiende a rechazar el ascendente, ahí es cuando hay una relación más de odio con el signo ascendente, de decir, no quiero este ascendente porque o no me gusta la gente de este signo, y bueno, se está remitiendo al ascendente propio de uno, ¿no? Cuando justamente se hace ese proceso que estás diciendo, un poco de abrazar a los demás personajes de la obra de teatro, que al fin y al cabo son nuestros personajes internos de alguna forma, es cuando también abrazamos al ascendente. Y recién cuando decías que también es como un momento, tiempo de valientes. Bueno, resuena mucho con Neptuno en Aries, ¿no? El hecho de ir a atravesar el misterio más allá de los temores que eso implique, ¿sí? De ir como a conquista de ese misterio y también acercarse al cardumen del misterio, ¿sí? Es bien curioso constatar que, por ejemplo, fíjate cómo se suceden los aplausos cuando tú estás en una, no sé, en un concierto o alguien sale, una o dos personas empiezan a aplaudir y después todo el grupo se armoniza en aplauso. Nosotros los seres humanos inconscientemente tenemos la cualidad de armonizarnos al cardumen Ah, como en los aplausos. ¿Sí? Arranca alguien a aplaudir y todos aplaudimos. ¿Sí? como cuando viniste a Buenos Aires que fuiste a ver el partido a la cancha de River. Mira, No era solo los aplausos, se armonizaban los es, insultos también. ese es el mejor ejemplo. Es impresionante la fiesta del fútbol en Argentina, cómo se canta desde el minuto 1 hasta el 90 armónicamente. Si hay alguien que está compasando con un tambor o algo, pero yo creo que podría no existir el tambor y se sigue cantando de la misma forma armónica, todos. Es impresionante. Esa es la energía del cardumen, ¿ves? Y esos Piscis, de alguna manera nos armonizamos a ello. Sabes que hablando de esto del misterio de la incertidumbre que nos rodea, quiero traer una frase de John Lennon que le dio en una de sus canciones a su hijo, ¿sí? Y lo que dice es, la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes. Y le voy a repetir, la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes. Mira, para mí es la frase Virgo Piscis por excelencia, ¿sí? O sea, tú te estás haciendo un pajazo mental diciendo, y es que yo debo ser esto, y yo debo ser aquello, y no sé qué, y mientras estás en esas, la vida te está pasando y a veces no eres consciente de ello. Yo creo que es muy importante reconocer más bien el presente más allá de salir de las elucubraciones que tenemos en nuestra mente de control. Nosotros no controlamos absolutamente nada. Si nos damos cuenta en el destino que vamos cruzando, resultamos haciendo de la vida algo que no nos habíamos imaginado de repente. Estudiamos, hacemos un pregrado, tenemos una situación y cuando vamos a ver, la vida es otra, es muy distinta. ¿Y por qué salió la vida? Bien sea por una invitación de un amigo, por un viaje, por una tragedia, por alguien que falleció, por lo que sea. De repente la vida se abrió de unas maneras impresionantes. Eso es la energía del misterio. Estar acorde con el misterio es encontrarle sentido a todo ello, encontrar qué puede pasar, mejor dicho, que la sincronía que resulta que ese accidente o que esa enfermedad o que ese diagnóstico o aquella cosa que se salió de control desde la energía de la voluntad es lo que sí es mi vida y no lo que yo creía que era. Mm, completamente. ¿Te parece comenzar con aspectos del Sol? Habría que irse al 2 de marzo para encontrar el primer aspecto. Como decía el anterior, es la luna nueva el día 28, ¿sí? Que luego la abordaremos ya en lo particular. Eh, ¿Se bueno, nos vamos. se escucha la alarma que se encendió, Rafa, o está No, no filtrándolo escucho bien el nada. micrófono? Ah, bueno. Es que No se escucho. activó la alarma del ¿Se le activó la edificio. alarma de seguridad? Sí, del edificio, pero bien, si no la escuchas no hay No, no se problema. escucha nada. Bueno, Nada de nada. Tranquilo que no se escucha nada.
Eso es otro misterio, ¿por qué se habrá encendido, no? Ahorita cuando empiezan a ver que se caen las paredes y todo, sabemos por qué se encendió. Exactamente. Bueno, decía que el día 28 hay una luna nueva, el día 28 de febrero, ¿sí? Que esa, no sé si quieres por lo menos mostrar un poquito del mapa. Después la vamos a borrar más en... Pero bueno, ahí va a estar no solo el Sol y la Luna en Piscis, sino también Mercurio. Va a estar Saturno ahí también muy, muy cerca. Entonces, bueno, va a ser... Ahí hay un lindo stellium en Piscis que estaremos abordando, ¿sí? Y el nodo norte en Piscis también. Más lejos en Orbe, pero también. Pero bueno, esa... Es que yo miro esta carta, Rafa, y viendo todo ese stellium en Piscis y todo, por eso toda la invitación a hablar de lo que se sale del control. Es que, mira, yo creo que si vivimos todo este stellium, como en el mito Penteo, diciendo, "Ah, usted acá, Dioniso, no me viene a hacer fiesta", pues después termina desmembrado por las propias mujeres de su pueblo, cuando se hacen las bacanales. ¿Sí? Es algo así como necesitamos ejercitar la capacidad mutable de sorprendernos y dejarnos sorprender por lo que está fuera del control. De lo contrario, es absurdo el dolor que podemos llegar a sentir, porque entonces nos vamos a sentir que las personas em, nos dañan, porque nos descorazonan, nos vamos a sentir extremadamente culpables con nosotros mismos porque no logramos los estándares de lo que teníamos propuestos en la vida, cuando en realidad esto lo que está diciendo es ser más humano, Eso, claro. intégrate con las posibilidades. ¿Sí? Sí, también aceptar los límites de Saturno ahí, cerquita de la lunación, no para restringirse, sino para saber cuál es el campo de acción y no querer ejercer una omnipotencia de control, de actuar por fuera de aquello que tenemos potestad, los imponderantes, los infortunios, lo que hace otra persona, sino más bien generar nuestra propia autoridad desde ese círculo saturnino que tracemos, que es que está dentro de lo que nos compete. Sí. Y me interesa mucho que esté Júpiter haciendo una cuadratura al Sol, que si bien se va a hacer partir hacia el 2 de marzo, porque ahí es donde justamente, a ver, ahí se refleja un poco lo que veníamos hablando antes, que el misterio pisciano se encuentra en un desafío con Júpiter en Géminis de querer dar explicación a aquello que posiblemente no tenga explicación, ¿sí? El querer sobreponer palabras aquello de lo que no tiene palabras. Es como cuando estamos viendo una película y tenés a una persona al lado que te está hablando de la película y te está explicando lo que está pasando y le decís, bueno, déjame ver la película. Es un poco eso, ¿no? Es metafóricamente ese Sol cuadratura Júpiter en Géminis, como que uno quiere embeberse en una actividad pisciana y está como la cotorra al lado hablando el loro, ¿no? Hablando, 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 hablando. Entonces me parece que es un gran momento, tanto esta lunación como el 2 de marzo, con esta cuadratura Sol-Júpiter, para justamente poder practicar todo lo que sea la meditación, que en gran parte tiene que ver con esos espacios en blanco entre pensamiento y pensamiento, entre el diálogo mental, para que este Júpiter en Géminis, a ver, aparezca para hacernos las preguntas o justamente encontrar un camino de certeza, más que nada por inspiración que por estar insistiendo, insistiendo, insistiendo desde la palabra, ¿sí? O estar, como vos decías, con una mentalmente ahogándonos en un vaso de agua. Yo creo que es un gran momento ese, es de esa cuadratura Sol-Júpiter. Y eso que estás mencionando, yo lo tendría en cuenta casi que desde el mismo momento de la entrada del Sol en Piscis, y es empezarle a dar más participación a la inspiración y no a las razones, al corazón, a pensar más con el corazón que con la razón, ¿sí? Sí, sí, porque de hecho cuando entra el Sol en Piscis, a los pocos días ya va haciendo un orbe de cuadratura con Júpiter, ¿sí? Así que aplica, sí, desde los principios casi. Entonces me parece también interesante esto que decís, de que
A ver, yo creo que se puede utilizar esta cuadratura a favor cuando quizás nos aparece una corazonada en la cual estamos casi 100% seguros que es así, dar lugar a cuestionarla, dar lugar a anotar en una hoja con lápiz y hoja aquella sensación para poder ponerla un poco en el lado de la razón, porque si no nos estaríamos polarizando solamente por el lado de las intuiciones y estaríamos dejando de costado cualquier cuestionamiento. Entonces, a darle una pizca de cuestionamiento a una intuición que pareciera que fue una gran revelación o que se nos iluminó las puertas, me parece que sería lo adecuado, creería yo, ¿sí? De acuerdo. Mira, Rafa, aquí hay algo que quiero citar a Jung con algo que le sucedió en sus estudios y por lo cual llegó a la teoría del inconsciente colectivo. Él, después de estudiar muchos soñantes en Europa, decide hacer un viaje a América. Se embarca en este viaje y allá para encontrarse con los nativos originales, los navajo. Hizo y se internó con los navajo durante un buen tiempo y empezó a ver que los sueños de los navajos no eran distintos a los sueños de los europeos. Y ahí fue que empezó a llegar a la conclusión del inconsciente colectivo como una gran matriz en donde hay unos arquetipos que se expresan en símbolos, en sueños, en imágenes de distintas formas. Pero voy un poco más allá. Él se hizo muy buen amigo del chamán de los navajo, llamado Lago de la Montaña. Y Lago de la Montaña lo invitó un día a algo que para ellos, para los navajo, era supremamente importante. Al amanecer, todos los días, toda la tribu iba al lado de la montaña para a través de sus cantos hacer que el sol naciera por el oriente. Cuando Jung le pregunta el significado de eso, él le dice, pero ¿cómo? Es que, mira, si nosotros no hacemos eso todas las mañanas, el sol no sale. ¿Sí? Y Jung queda totalmente asombrado de escucharlo porque dice esto es lo que ha hecho que nosotros como occidentales estemos tan desconectados y tan desquiciados. No tenemos un mito, no tenemos un sentido tan claro como lo tienen los navajos, de saber que es por ellos que sale el sol todas las mañanas. Como nos cuestionamos todo y a todo le ponemos lógica, razón y entendimiento, nos perdimos del sentido y el propósito magno, del misterio. Entonces él menciona, Jung dice, que deberíamos de alguna manera darle de nuevo misticismo a la vida. ¿Sí? Porque por eso es que entramos en depresión, por eso es que entramos en angustia, porque como todo lo mentalizamos, le encontramos de qué está hecho, cómo funciona, pero no el sentido, ni el para qué, ni qué relación tiene conmigo. Entonces, solo nos metemos en cosas vacías y perecedoras, perennes, porque no estamos conectados con algo inefable, con algo que está más allá. Entonces, todo puede ser simplemente trabajado, ejecutado, hecho. Y lo que entramos es en bucles en donde perdemos sentido de vida. Él decía que el hombre occidental, en la medida que lograra conectarse con lo inefable, con lo que está más allá, con el misterio, con lo religioso, entendido no tanto desde lo judio-cristiano ni nada de eso, sino con el religar, con algo trascendente, en ese momento la angustia existencial cesa. ¿Sí? Esto es lo que muestra precisamente esta cuadratura. Júpiter en Géminis quiere encontrarle razón, entendimiento, lógica a todo y se mete en unos laberintos racionales que terminan agotando, que terminan generando insomnio, angustia, ansiedad, visión de futuro extrema, siempre pensando en el futuro, en el ideal, Júpiter en Géminis, en el ideal occidental, ¿sí? Y un Sol en Piscis, con un nodo norte en Piscis, lo que está diciendo es, vuelve al misterio, vuelve a darle, a llenar de significado la vida. ¿Sí? Eh, sí, el problema, esta es una frase que anoté de ese libro del que estoy mencionando, este es Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Jung, donde habla del navajo y del lago de la montaña. ¿Sí? El problema anímico del ser humano moderno es que el mundo se ha desencantado, nos hemos desencantado, ya nada tiene misterio, ya nada tiene mística,
¿sí? Fíjate cómo los antiguos eh, no decían la primavera y el otoño y el invierno, no es porque la Tierra está ladeada a 23 grados y los ángulos, el ángulo del Sol da de cierta forma, y entonces por eso tenemos la primavera. No, ellos decían, raptaron a Perséfone, vamos a entrar en un eterno invierno, ¿sí? Y llegó la primavera, o sea, llegó Perséfone de nuevo a verse con mamá, ¿sí? Y es un misterio, hay una mística, ¿sí? Entonces, la religión perdió fuerza, ¿sí? Y ahora eh, necesitamos buscar algo que nos reconecte con el misterio. De lo contrario, el vacío existencial es algo que nos va a acompañar y lo que terminamos haciendo con ese vacío existencial y con la necesidad de misterio y de conexión es buscar falsos dioses. Entonces, después terminamos proyectando en un rockstar, en un gurú, en un político, en alguien, la visión mesiánica de algo que tenga mística, de algo que tenga misterio, de algo que tenga redención, ¿sí? Eh, y todo esto necesita reflexión profunda, esto necesita que volvamos al misterio cada uno de nosotros, que volvamos a buscar el sentido, el para qué, el por qué, el no quedarnos solamente con las cosas materiales afuera. Y para mí esta cuadratura entre Júpiter y Pisces es lo que pone en evidencia ese proceso con un nodo norte, en conjunción con Neptuno, con una Venus en proceso de retrogradación entre el grado 25 de Pisces y Aries, que está, digamos, rodeando, es como si Venus tocara a toda la sustancia pisciana, a Saturno, al nodo, a Neptuno, dos, tres veces, para poder de pronto enfatizar, entender, empezar a percibir. Por eso pienso que qué gran oportunidad este momento que el Sol entra en Pisces para empezar a hacer reconexiones con algo inefable, con algo que nos trasciende, ¿sí? No, es que soy totalmente ateo. Bueno, a través de la poesía, a través de la literatura, ¿sí? Dicen que la poesía son los rezos del religioso, ¿sí? Es decir, eh, de alguna manera conectarnos, salirnos de esta estructura, de este pequeño ombligo, de cómo me afecta esto y cómo me afecta aquello para entender que somos parte de una comunidad, de un entrelazado mayor, que hay algo trascendente. Ojalá podamos conectarnos con ese logos y no quedarnos con la lógica racional y ecuánime. La lógica racional y ecuánica es una herramienta más, una más. Pero lo que realmente vale la pena es lo trascendente, lo que está más allá de lo humano. Ujú. Qué bueno esto que citás y todas estas frases que has leído sobre, sobre Jung, porque fíjate que justamente también es aquella dosis que necesitamos en lo cotidiano, ¿no? De ese misterio y de eso inefable, porque también es es la forma de conectar con la parte del niño interior. Los niños están en esa temática permanentemente porque justamente no está desarrollada la conciencia, ¿sí? Tiene un proceso lógico eso. Entonces, el ir hacia eso y el ir en conquista de eso también lo va a estar trayendo la fecha de los alrededores del 8 de marzo, cuando el Sol haga un trígono con Marte retro en Cáncer. ¿Sí? Porque fíjate cómo Cáncer tiene esa posibilidad de crear mundos, ¿no? Entonces, justamente se une esta identidad que se hace a través del misterio del Sol en Piscis para con un trígono de Marte retro en Cáncer, de ir a conquistar aquellos mundos en los cuales puedo habitar misterio, ¿sí? Entonces me parece que esa fecha del 8 de marzo es muy bonita, es muy bueno para también poder detectar cuáles son las zonas en las cuales no está ese misterio para no ir necesariamente hacia ahí, porque como siempre digo, cáncer es como jugar al ajedrez, el cangrejo se mueve hacia los costados, hacia atrás y avanza hacia adelante, un poco como el tablero de ajedrez de alguna forma. Entonces, sí es para saber, para darle forma y cuerpo, cáncer al fin y al cabo siempre es el signo que le da forma a algo. Entonces, para darle una forma a todo esto del halo de lo misterioso, ¿sí? De lo poético. Para quienes escriban, yo siempre digo que Cáncer es una novela, es la capacidad de generar un mundo, generar personajes, generar
Ejemplo, como esta novela que ahora salió la serie, la de, bueno, tu compatriota Gabriel García Márquez, la de Cien años de Hace soledad, años de etcétera, soledad. etcétera. Eso es muy canceriano, ¿sí? Cuando Piscis es más poético y al unir las dos cosas es justamente poder llevarlo a cabo con otro énfasis. Sí, yo recomendaría para todas estas fechas, le diría también a las personas en general, no todo tiene explicación, no todo se sabe para qué sirven y por qué sirven y nada de eso. Hay cosas que simplemente pasan y son, y en lugar de buscar por qué pasaron o el origen de las situaciones, vívelas, siéntelas. ¿Y qué te producen? ¿Qué te evocan? No te quedes pensando por qué pasó o cuál es el culpable de que haya sucedido o tengo que erradicar el culpable, lo que sea, sino siente lo que está sucediendo. Es un poco el tema con el misterio, ¿no? Y esto es Sol, Trígono, Marte. Em, Según tu corazón, actúa, no tanto buscando el por qué, el origen, el para qué, el dónde. Siéntelo. ¿Sí? Bueno, va a haber un desafío porque Saturno para esa fecha va a estar haciendo conjunción con el Sol. ¿Sí? Eso se perfecciona más hacia lo que es el 12 de marzo. Entonces, a ver, aquí podemos tener a Saturno como si fuese que oprime y que pone la cruda realidad y que todo esto que estamos hablando de misterio, de poesía, de magia poética de la vida, es como si uno tuviera la sensación de ver la vida como la era del hielo, ¿sí? O se puede tomar como la gran forma de poder materializar, ¿sí? Aquellas ideas, aquello que estaba en el éter, materializarlo y ejecutarlo y darle forma a través de Marte en Cáncer, ¿sí? Entonces, cuanto más haya una sensación de cruda realidad, más sensación de era del hielo, es justamente cómo se puede condimentar esa era del hielo para darle otros climas a través de la materialización de aquello que está, como digo yo, en el éter, ¿sí? Y eso, bueno, desde ya que tiene una impronta artística, una impronta creativa, el hecho de llevar al plano material las ideas, esa es la forma de poder sublimar esa conjunción. Sí. Y otro tema que me parece que puede ser una forma de entender esa conjunción es algo que ya había mencionado y es aprender a recibir el destino y lo que no está bajo mi control como parte de mí también, ¿no? Sí, eso es amistarse con el destino también, Sol, Saturno. Sí, porque fíjate que al fin y al cabo una conjunción de Saturno con el Sol, independientemente del signo en el que esté, lo que hace es que uno sea su propia autoridad, ¿sí? Uno mismo. Pero no estoy hablando de ejercer control, ¿eh? Sino la propia autoridad tiene que ver con generar una investidura y eso tiene que ver con añadir al yo esas situaciones que están en el halo de la incertidumbre, esos personajes que están en el halo de lo que uno no tiene control, y al tomarlos como que es parte de la obra de teatro protagónica, uno está generando mayor autoridad sobre sí mismo, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, y en Piscis tiene que ver justamente de la forma en que lo estamos diciendo. Es decir, de aquello que está en el orden de la incertidumbre, poder apropiárselo como propio, valga la redundancia. Eso es Sol con Saturno, ¿sí? Bien, finalmente el otro Y, aspecto, perdón, sí, dime. sí, da lugar a un salto todo esto, porque ya unos días después, para el 14, el Sol hace un sextil con Urano, So, con un Urano directo en Tauro. Entonces, quiero decir, no es que este proceso que estamos hablando no genere un cambio o va a ser intermitente o efímero. No, justamente genera un cambio a partir de Urano. Y también fijémonos cómo Urano hacia el Sol más este Sol con Saturno, ¿sí? Aquellas restricciones que estaba viendo, o aquella autoridad que estaba proyectada en los demás, Saturno, que proyecta fácilmente a través de Piscis, Urano es como que viene a decir, bueno, desarticulemos este algoritmo, que uno sea su propia autoridad y no estar con la sensación de que la vida es autoritaria o que las otras personas son las autoritarias. Urano viene a cambiar el algoritmo. Es un sextil, es muy amable el cambio este que propone Urano, de no generar a Saturno como una suerte de padre opresor, ¿sí? Sino más bien aquel padre que necesitábamos cuando éramos niños, hacerlo hoy por hoy con nuestro niño interno. Y Urano genera ese salto. Y es un gran momento creativo.
Gran momento creativo, inventivo para destrabar situaciones. Eso que estás diciendo es muy bonito porque es como empezar a ver en el orden, en el método, en la estrategia, un amigo y Ahí no va. un opresor. ¿Mm? Me encantó. Exactamente, exactamente. Ver que la agenda o el calendario donde uno se disciplina a través de rutinas o el hecho de tener una conducta no es un enemigo, sino que justamente es lo que genera las bases sólidas para un proceso de cambio. ¿Sí? Y, Quiero decir, y- no, que digo que se deja un poco atrás la creencia de que uno se va a despertar un día y por arte de magia las cosas van a cambiar o la vida o una situación va a cambiar, sino que justamente lo que está pidiendo es que los sueños se trabajen, ¿sí? Esto. para mí esos sextiles entre Urano y Saturno es, y sobre todo con el Sol ahí, es entender que soy libre cuando me ordeno, cuando sigo una norma, digamos. Cuando, es bien curioso, es una, precisamente es lo antagónico, ¿no? Puedo ser libre cuando estoy más subordinado a las normas. O como decía el mismo Jung, ¿no? Que es libre albedrío, hacer con gusto lo que nos toca. ¿Sí? Entonces es como Sol-Saturno, esto es lo que hay. ¿Sí? Pues entonces me entrego a lo que hay y, y me doy el permiso de vivirlo y ahí soy libre. Eso es la libertad de Urano. ¿Mm? Ujú. Sí, sí, exactamente. Bueno, ya para el final del recorrido, el Sol va a estar conjuncionando con el nodo norte y con Neptuno. ¿Qué tal? Claro. Eh, Claro, y es que date cuenta, perdona, acá antes de salir, el 14 celebramos San Valentín en algunos países de América y algunos de Europa también, y es un San Valentín rarísimo porque además date cuenta que tenemos eclipse de luna para esas fechas, el último de los de... Dime. pero San Valentín es ahora, este viernes. Ay, sí, perdón. Es que me pasé, No, fue a marzo, discúlpame. Sí, estaba viendo está bien, está 14 de bien, está febrero. bien. Sí, discúlpame. No, lo de San No, está Valentín bien. es este viernes, sí, perdón. Pero el próximo 14 de marzo, sí, perdón, el 14 de marzo. Sí, 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 no. Menos mal hiciste la salvedad. 14 de marzo tenemos luna llena también, con eclipse matizada, con un eclipse entre Neptuno, muy cerca de Neptuno, Sol, Saturno, o sea, seguramente nos va a ayudar a hacer toda esta depuración que hablamos de las leyes y de entender que si más bien las incorporamos, la vida puede ser más práctica y más sencilla que si estamos luchando todo el tiempo contra lo establecido. Mm. Bueno, qué interesante porque, bueno, eso seguramente lo abordaremos, esta conjunción Sol-Neptuno y Nodo, para cuando hablemos del eclipse, pero va a ser parte del primer eclipse del año, el eclipse que se da en este eje Virgo-Piscis. Bueno, eso lo abordaremos, pero es fundamental esto que estás diciendo, que ahí la luna está haciendo de soporte para que no, tampoco sea un caos, este estelium enfrente, ¿no? ¿Qué más? Listo. Y el siguiente aspecto que mencionabas, Ya está, de Sol Neptuno, sí, ya está, ¿no? Ahí ya con el eclipse ya, lo nombramos. eso, ya está. No, Rafa, querido, bueno, pues hicimos la ronda interesante del Sol en Pisces. Eso, muy, muy lindo programa sobre Piscis. Saludos adelantados a todos los que cumplan años, ¿sí? Entre lo que es de 18 de febrero y 20 de marzo para la gente pisciana aquí de la audiencia. Mira, para cerrar, fíjate cómo estas son épocas donde en la mayoría de pueblos y ancestrales y demás hacen carnavales antes del equinoccio y antes del inicio de la primavera en el hemisferio norte o del otoño en el hemisferio sur. Y estos carnavales también lo que muestran es salirnos de lo establecido. En los carnavales antes el jefe pasaba a ser el empleado y los empleados pasaban a ser el jefe. eh, en la antigüedad eran los esclavos y el patrón pasaban a ser unos y a otro, y es una forma de decir, entramos en Piscis en donde vamos a disolver un poco estas estructuras rígidas que no dejan expresarnos. ¿Cómo es importante esto de los carnavales, pasándolo ya a nuestra vida individual, entendiendo que es una época para desaturar la esponja que ha estado recibiendo todo?
Es decir, la esponja limpia muy bien, pero cuando se satura ensucia. Estamos en un momento en donde estamos haciendo la vida de acuerdo a los parámetros establecidos, al merecimiento, a lo que hay que hacer, y eso se llega a un punto de saturación. Démonos el permiso con la entrada del sol en Piscis de encontrar aquello que vacía la esponja, esa música, ese libro, esa poesía, esa meditación, ese grupo de estudio, ese estar con amigos, algo que nos distensione para salirnos del parámetro de lo que toca hacer o de donde está la voluntad para fluir un poco más con ese cardumen que nos rodea. Eso puede ayudar a reconectarnos con la vida, descansar y empezar un nuevo ciclo en Aries. Ujú. Así mismo, así mismo. Así que, bueno, ya en poquitos días, para la otra semana, ya estaremos recibiendo la entrada del Sol en el signo de Piscis. Qué buen programa. Muchas gracias, querido Rafa. Por favor, gracias a vos como siempre, gracias a toda nuestra querida audiencia. Bueno, ya nos estamos viendo para el próximo jueves. Veremos de Yo qué creo que hablaremos. con luna nueva, tal vez, muy seguramente. Ahí vamos a ver cómo Sí, están las fechas. ya miramos las fechas ahora. Un gran abrazo, gracias a toda nuestra audiencia por estar aquí tan activos jueves a Abrazo. jueves.